Para que nuestra fe sea aceptable a Dios, debe estar acompañada de obras de justicia. Dios le bendiga, bienvenidos una vez más a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. El tema de hoy que estaremos tratando es la fe y las obras, y obviamente estaremos de nuevo ahí en Santiago capítulo 2, versículos 19 al 26, esta carta de Santiago habla mucho respecto a lo que la fe tiene que ver con las obras. Es decir, la fe genuina debe de estar caracterizada porque hayan obras de justicia que estén acompañando a esta fe. Así que le invito para que se quede en este episodio, en este momento, y créame que será de mucha bendición para su vida. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal del Centro Mundial de Oración aquí en YouTube, yo le invito para que lo haga. Suscríbase, hágale clic también a la campanita ahí de este canal para que en cada ocasión que estemos subiendo un video, usted pueda recibir la notificación y pueda ser de los primeros que pueda ser parte de lo que estamos subiendo a esta plataforma. Así que no pierda tiempo, hágalo en este momento. Vamos a dar lectura a Santiago capítulo 2, versículos 19 al 26. Dice la palabra de Dios. Dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y sabe que esta es una de las cartas algo controversiales en algunos ámbitos de la teología, en cuestión de que el mismo Martín Lutero no muy bien aceptaba esta carta de Santiago por el hecho de que él descubre, o más bien él hace esta reforma donde aplica el aspecto de que la salvación es por la fe, no es por obras. Y ha sido una carta muy controversial en este aspecto. Él no quería que Santiago, hablo de Martín Lutero, fuese parte del canon bíblico. Pero créame que no hay contradicción entre Santiago o Pablo, sino que hay dos aspectos importantes de lo que es la fe. Cuando hablamos de la fe, obviamente estamos entendiendo de que nuestra salvación radica solamente en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero es importante recalcar que si mi fe es genuina, tendrá frutos, y eso es importante que lo tengamos muy en claro en este aspecto antes de entrar a lo que es el tema de esta oportunidad. Así que es importante entender esta dicotomía, estos dos aspectos de la vida cristiana, que si bien es cierto, somos salvos por fe, pero también esta fe debe estar cargada, debe de estar acompañada de obras de justicia para que de alguna forma nuestra fe pueda ser evidenciada como una fe genuina. Y en la introducción, en esta oportunidad, sabe que en nuestro estudio hemos estado hablando por varias semanas respecto a la importancia de lo que implica la fe y las obras. Y el tema de nuestra lección hoy sigue siendo el mismo. Y créame que para Santiago es tan importante esta verdad que dedica una larga porción a hablar sobre este tema. Y por la misma razón hemos decidido de alguna forma continuar hablando de esta misma temática, de algunos otros aspectos de esta verdad, de lo que implica una fe acompañada por las obras. Son tantas las personas que se encuentran confundidas con el tema de la fe
que bien vale la pena hacer un esfuerzo para dar a conocer la verdad de Dios y poder rescatar así muchas almas que corren peligro eterno, porque a veces podemos confundir el hecho de que, como hemos hablado al principio, solamente decimos yo tengo fe para ser salvo, pero no hay evidencia real de que esta fe sea genuina. Hay quienes viven una vida desenfrenada, una vida lejos de Dios y dicen, pero yo acepté a Cristo cuando era un niño, acepté a Cristo cuando era un adolescente y mi salvación no radica en mis obras. Y de alguna forma se están alejando de lo que realmente es una vida que sea realmente genuina, cristiana, porque están confundiendo la gracia con la libertad de poder hacer todo lo que se nos dé la gana. Y créanme que no es así. Así que vamos a adentrarnos a este primer punto en sus notas. El primer aspecto en sus notas es el engaño de la falsa fe. Sabe que una de las mejores trampas que Satanás ha preparado para engañar a las almas es la de presentar una idea equivocada de lo que es realmente la fe. Puesto que la salvación se recibe gratuitamente por medio de la fe, créeme que el enemigo ha inducido a muchos a pensar que con solo decir que creen pueden contar ya con una salvación segura. Créame que para ellos, para ese tipo de persona que cree así, todo se reduce a creer sin importar cómo vivan. Santiago quiere desmentir tal engaño presentando un ejemplo que demuestra que la fe no es un simple dato que se guarda en la memoria. Es decir, no es solamente un momento donde se dice yo creí, sino que se sigue creyendo. No es solamente de yo creo en Dios y luego dejar de vivir como a Dios le agrada, sino que es importante este aspecto. Y Santiago nos dice, también los demonios creen, dice, y tiemblan, ahí en el versículo 19. Es decir, ciertamente que los demonios creen en Dios. Y ellos mejor que nadie saben que Dios existe. Sin embargo, escuche bien, el hecho de creer no les ha podido ayudar, pues siguen siendo siempre demonios y están condenados a una vida separada del Señor, una vida destinada al infierno. Es decir, y en esta condición se encuentran muchas personas que piensan que con repetir ciertas frases religiosas, afirmando que siempre han creído en Dios, creen que con eso se van a salvar, pero si su conducta no se encamina a demostrar lo que dicen con sus bocas, con sus labios, en vano es todo lo que puedan estar diciendo, lo que puedan estar haciendo. Por eso es tan importante no confundirnos con esta falsa fe, de decir de que yo acepté tiempo atrás, pero ahorita ando de adúltero, ahorita estoy viviendo una vida que no le agrada a Dios, pero yo soy salvo porque acepté a Cristo. Créame, este tipo de vida no es bueno y es importantísimo entrar a lo que realmente quiere decir o lo que es una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Y el segundo aspecto tiene que ver con un ejemplo que Santiago menciona acerca de Abraham, el patriarca. Sabe que para ilustrar lo que es una verdadera fe en Dios, Santiago presenta algunos ejemplos de personas que ganaron buen testimonio delante de Dios. Sabe que primero comienza con Abraham. Santiago afirma que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ahí en el versículo 21. Y luego Santiago pregunta, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, hablando de Abraham, y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, la fe real es aquella que no se limita a frases religiosas gastadas, sino que es aquella que, como en el caso de Abraham, produce una entrega total a Dios. Una entrega tal que Abraham no negó, escúcheme bien, ni su propio hijo. Y si bien es cierto, Abraham ya tenía la promesa de parte del Señor, pero cuando el Señor le pide a su hijo, cuando Dios le pide lo que él más quería, Abraham está dispuesto a entregárselo. Es decir, sus acciones, sus obras estaban de acuerdo a lo que él creía, de acuerdo a lo que él hablaba. Es decir, Señor, tú me pides esto, yo estoy dispuesto a entregártelo. Es decir, la verdadera fe es aquella
que conduce a los hombres a ofrecer sobre el altar de Dios todo cuanto son y todo lo que ellos pueden poseer y todo lo que Dios pida de nosotros, uno puede dárselo porque realmente es una fe genuina y la fe se perfecciona por las obras. Pero la fe que no tiene obras, dice Santiago, está muerta. Entonces, es bien interesante que Santiago está poniendo el ejemplo aquí de Abraham. Y vamos a estar viendo un segundo ejemplo en el segundo aspecto. Y ese segundo aspecto es el hecho de que Santiago está presentando el ejemplo de Rahab. Sabe que enseguida Santiago da el ejemplo de esta mujer que también ejerció una fe real en Dios. Ella era Rahab. Rahab era una ramera, usted ha escuchado bien de ella, una mujer prostituta. Y aunque se trataba de una ramera, ella se comportó con toda integridad moral cuando ocultó a los espías que Josué había enviado. Sabe que ella ayudaba a los que destruían su propio pueblo y ciudad, y eso es bien interesante. Es decir, ella estaba, permítanme decirlo así, entre la espada y la pared, porque obviamente ella tenía conocidos, tenía amistades, tenía relaciones con personas que eran de su ciudad, pero llega el momento en que ella tiene que decidir seguir a Dios y ella decide actuar en base a lo que ella creyó de Dios. Y ella no sabía mucho de Dios. Ella sabía de que Dios había hecho cruzar el Mar Rojo al pueblo de Israel, y lo que ella sabía de Dios era lo que había escuchado. Sin embargo, cuando llega el momento de decidir, ella opta por obedecer a Dios. Y dice la palabra de Dios, ahí Santiago pregunta, dice, ¿no fue justificada por obras, hablando de Rahab, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Versículo 25. Es decir, para Rahab tener fe en Dios significó el renunciar, escuche bien, a su nación y a su ciudad. Ella lo estaba dando todo porque su fe había producido un cambio en su estilo de vida y en sus intereses. Una fe que no produce estos cambios profundos no puede ser considerada una fe genuina. Es decir, por tanto, todas las personas que piensen que pueden vivir como lo desean y que basta con solo decir creo en Dios para salvarse, créame que están todavía muy lejos del camino de la salvación. Es importantísimo que usted y yo logremos entender este aspecto de la vida cristiana. Si usted dice que es hijo de Dios, si usted dice que cree en Dios, obviamente nuestras acciones, mis acciones, deben reflejar algo que demuestre que realmente que Dios es prioritario en mi propia vida, que Dios es primero en mi vida y podamos así confiar en nuestro Dios. Ya a manera de conclusión, sabe que lo que Santiago ha expuesto en esta parte de su carta no contradice en nada las afirmaciones que la Biblia presenta en otras epístolas acerca de que la salvación es por fe, aparte de las obras de la ley, sino que Santiago tan solo está completando la doctrina de la fe desde el punto de vista de los frutos que debe producir esta fe. Es decir, lo importante es que nos examinemos a la luz de estas dos verdades bíblicas para saber si nos conducimos por el camino verdadero o si tan solo estamos errando por senderos que nos llevan a la perdición final. Es decir, no confundamos. Es decir, si bien es cierto, somos salvos por fe, pero esta fe, repito, debe de estar acompañada de una buena obra, es decir, que mis acciones, mis palabras, mi forma de vivir, mi forma de pensar, pueda estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos habla, nos dice. Y créame que es la manera, es la forma en que usted y yo podemos crecer, podemos avanzar y podemos permitir que Dios pueda estar usándonos de una mejor forma. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo le pido que nos preguntemos ahí en el grupo familiar, ¿por qué es importante que nuestra fe sea acompañada de buenas obras? ¿Por qué es importante? Porque créame que una fe sin obras, como dice Santiago, está muerta. Así que nuestra fe debe de estar acompañada de buenas obras. Pero le pregunto, ¿por qué esto es importante
para ustedes. Yo le invito a que lo compartamos ahí en el grupo en familia o el grupo familiar. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y yo quiero agradecerte porque nos permites todavía abrir tu palabra en México. Y a pesar de todo lo que estamos viviendo ahorita del COVID, podemos experimentar tu paz y podemos experimentar tu bendición en nuestras vidas. Y a ti, Señor, damos honor y damos gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Le invito para que comparta este video, por favor. Comente si es posible algo, para que de alguna forma ahí YouTube nos apoye, nos ayude en poder que salga más este video ahí en las selecciones. Pónganle un me gusta ahí también, para que esto nos pueda apoyar también. Les amamos y ayúdenos por favor a compartir este video. Y yo le invito a que sigamos adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.